¿Cómo anda, caballero? Dios le bendiga. Listo, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por La venir. verdad, muy bien. Kelvin, ¿no es cierto? Sí, sí, correcto. ¿Sos israelita, Kelvin? No. Simplemente lo uso por lo que representa espiritualmente lo que dice la Biblia. Nada que ver. ¿La nación de Israel Sí, ahora, Dios nos la llama a nueva nación de bendecirla. Israel? Ah, mira. La nación de Israel inaugurada en 1948. ¿Esa es la que Dios nos llama a bendecirla? La bíblica, Génesis 12 y Salmo Claro, 122. no, pero viste que esa bandera es la del Estado de Israel inaugurado en 1948. ¿Ese Estado de Israel inaugurado en 1948 es el que la Biblia nos llama a bendecir? No, la nación de Israel histórica. Pero esa bandera no es la bandera de la nación de Israel histórica. Eso no es actualmente. Es del Estado moderno de Israel, inaugurado en 1948, pero no del Israel bíblico. ¿Cuál es la Israel bíblica? ¿Me podría No. mostrar un ejemplo? Antiguamente en aquel entonces no habían banderas como las naciones usan en la actualidad. ¿Y Había cómo simbología, supiste claro. que era de Israel? Porque ese es del Estado de Israel, por eso te Bueno, preguntaba. ok, perfecto, a eso nos vamos. Sí, Ok, pero o sea, subí al lugar porque mira el tema ahí arriba. Ok, Dijiste la Iglesia Católica, bueno. la religión verdadera. Amén. Y me pongo de pie. Excelente. Me Para gustaría Kelvin, dialogar para sobre ese tema. conocerte. Me gustaría dialogar sobre ese tema. Para conocerte, Kelvin, primero, ¿sos evangélico, Titán? Sí, evangélico, ex predicador católico. ¿Eras predicador católico? Correcto. No, ¿qué te pasó, amigo? Conocí la verdad y soy libre ahora. No, mirá, ¿la verdad es la del Estado de Israel de 1948? Pará. ¿Y ahora que sos pastor, sos o sos predicador nada más? Bueno, estamos pastoreando ahorita. Tengo 7 años en el ministerio. Ok, sos pastor. Bien, Correcto. fuiste predicador católico y ahora sos pastor evangélico, el Sí, pastor correcto. Kelvin. Fui criado en el catolicismo, con todo el proceso Ajá. que requiere, bautizado, confirmado. Ajá. Fui líder de las pastorales juvenil y luego ¿Y hacía defensa apostataste? de la fe. Correcto, a los 27 años me convertí a Cristo. A los 27 años apostataste de la fe. Apostatar no. Conocí la verdad, porque apostatar es apartarse de la Ok. verdad. Y yo no he Y apostatado la de iglesia la católica verdad. es la verdadera. Bueno, vamos a probar ahora si realmente estaba con la Dale. verdadera o no. ¿Bajo qué Me contexto encanta. yo contesté? Bíblicamente. Mira, Kelvin, Pregunto. vamos a hacer una cosa. Pará. Vamos a hacer una cosa si yo te escucho y vos me escuchás. ¿Qué te parece? Excelente. Nos ponemos 3 minutitos de tiempo. ¿Te parece bien, Kelvin? Dale. Pará un cachito. Mira. Para vos, si querés ponértelo también por tu lado, no tengo problema, Kelvin, ¿eh? Lo que sí lo voy a poner acá el cronómetro para que sea justo. ¿Te parece bien? Dale. Excelente. Dale. Mira, temporizador. Voy a poner 3 minutitos, mira. 3 minutitos. Ahí está. Iniciar, papá. Dale, te escucho. Va. Sí, referente a qué querés que te explique. No sé, lo que vos viniste a hablar, qué sé yo. No sé de qué tema. La Sí, Iglesia el Católica que es te la dije, verdadera. por ejemplo, que realmente La Iglesia Católica es la Católica verdadera, es la iglesia dale. verdadera. Dale. Yo digo que la Iglesia Católica es la verdadera. Dale. Te escucho. No, pero... Pará. Yo soy el católico. Pará. Detengo el tiempo. Pauso el tiempo. Ok. Yo soy el que está invitando a la gente que opina distinto. Yo digo que la Iglesia Católica es la verdadera. Vos venís al stream y me decís que no. Bueno, te escucho, quiero saber cuáles son tus razones. Y más viniendo de un ex predicador católico. Decime cuáles son tus razones. Dale, te escucho. Mirá, reanudo el tiempo. Dale, mirá. Va. Sí, dale. Nada más que voy a necesitar que después me dejes un tiempo y que vemos el diálogo, ¿ok? Ok, mira. Claro, sí. Bueno, en primer lugar, mira, la Iglesia Católica no es la Iglesia Católica. Yo salgo de ahí porque primeramente, ¿verdad? Las doctrinas que nosotros necesitamos fundamentales para la salvación, la Iglesia Católica pues verdaderamente no las practica, ¿verdad? Que son las necesarias para la salvación, sino algo otros que son dogmas de hombre. Punto número 2, la Iglesia Católica es una organización, la iglesia que Cristo funda o forma a través de la palabra del Señor, es una iglesia, ¿verdad? Que es seguida por discípulos, por personas. ¿Verdad? Cuando nosotros estudiamos la palabra eclesia,
que es en el griego, es una palabra que tiene un derivado, un significado, que conocemos como asamblea o conglomeración, ¿verdad?, de personas o convocación. O sea, la iglesia somos nosotros. La iglesia católica te enseña, ¿verdad?, que la iglesia es una organización, ¿verdad? Punto número 3. Nosotros, por ejemplo, nacemos como iglesia bíblicamente, ¿verdad?, en Israel, en el aposento alto principalmente, es donde es confirmada la iglesia, ¿verdad?, a través de la venida del ministerio del Espíritu Santo. Luego la iglesia católica no viene de ahí, la iglesia católica viene del imperio romano, de Roma, del Vaticano. Ellos te dicen, ¿verdad?, que fueron trasladados para allá, pero no hay ningún texto bíblico que pueda afirmar en qué momento Jesucristo le dijo a Pedro, pasémonos para Roma, ¿verdad?, o etcétera, etcétera. Luego podemos ver a través de la Biblia, ¿verdad?, todos los acontecimientos que se sucedieron desde el primer principio. Cuando la iglesia comienza, Jesucristo le dijo a Pedro y a los discípulos, y me serán testigos, ¿verdad?, en Samaria, Judea, en Jerusalén y todos los confines de la tierra. O sea, el evangelio se empezó a expandir de ahí. No hay ningún texto, vuelvo y te repito, que explique, ¿verdad?, que la iglesia empezó en Roma. Ok, siguiente punto. La Biblia habla de las características de los ministerios que se le entregó a la iglesia y habla de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Mas, sin embargo, no hay ningún texto que diga que Jesucristo estableció papas, monjas, cardenales, monaguillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el mismo Pedro dice en la palabra del Señor, primera de Pedro 4:11, te lo estoy parafraseando porque sé que el tiempo es corto, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces ahí nosotros... ¿Se terminó? Ok, adelante. Se terminó, amigo. Después, si querés, podemos retomar. Dale. Bueno, arranco yo. Dale, Kelvin. Bien, 3 minutitos. Va, mira, ahí lo puse. Bien, a ver, dijiste un par de cosas, Kelvin. Número 1, dijiste, hay doctrinas que necesitamos para la salvación que los católicos no la practican. Dame el listado de doctrinas que según vos necesitamos para la salvación que los católicos no practicamos. ¿Está bien? No me dijiste cuáles son esas doctrinas. Me las tenés que enumerar para ver si esto es así. Eso es número 1. Número 2, la iglesia no es una organización, me decís. Bueno, pero la iglesia desde el libro de los Hechos está organizada jerárquicamente. Todo aquello que está organizado jerárquicamente es una organización. ¿Quién es aquel que organizó jerárquicamente la iglesia? Jesucristo, que es Dios. Por ende, la iglesia es una institución, una organización, porque hay organización jerárquica. ¿Cuál es la organización jerárquica? Primero, hay un magisterio primero, que es el de los apóstoles, que eran la máxima autoridad de la iglesia. Número 2, hay obispos ordenados por los apóstoles. Número 3, hay presbíteros. Número 4, hay diáconos. Todas estas autoridades legítimas ordenadas por Jesucristo y por los apóstoles hace que sea una organización. ¿Por qué? Porque están organizados jerárquicamente. Así que según el libro de los Hechos, eso no es así, Titán. Número 3, la Iglesia Católica Apostólica Romana viene del Imperio Romano. Bueno, eso lo tenés que demostrar vos. Decís, Jesús no le dijo a Pedro que pasáramos a Roma. Ok, y ahí estás cometiendo una falacia de hombre de paja, porque nosotros no decimos en ningún momento que la Iglesia Católica Apostólica Romana nace en Roma. Nadie dice eso, porque en el siguiente punto, en el punto número 4, vos continuás con lo que dijiste en el 3. Dice, la Iglesia se expande desde Jerusalén, no desde Roma. Chocolate por la noticia. Nadie dijo que la Iglesia Católica Apostólica Romana nace en Roma. La iglesia es católica y apostólica. ¿Por qué? Porque es universal y viene de los apóstoles. Romana se le añade con el objetivo de identificarnos y diferenciarnos del resto de comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque romanos somos, dado que nos sujetamos al obispo de Roma, que es el legítimo sucesor de San Pedro, que es el primer papa. Por ende, nosotros no decimos de que es apostólica romana porque nace en Roma. No, la iglesia nace en Jerusalén, hermanazo, según la Biblia, armada por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, ahí estás combatiendo un muñeco de paja, amigo. Y de hecho, sumo algo más. La iglesia romana existía, si no, lee el libro siguiente al libro de los Hechos.
¿Cuál es? La epístola de San Pablo a la iglesia de Roma. Entonces, en el siglo I hay una iglesia romana. Sí, hermano. Y por último, vos hablas de los ministros legítimos según Efesios 4:11, los famosos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto es una mala interpretación, porque vos me decís, no habla de papas, no habla de curas y cosas por el estilo. Hermano, habla de obispos, cosa que en tu iglesia no hay. Y si querés te lo muestro con la Biblia. Justito. ¿Lo hice bien? Excelente. Perfecto, hermanazo. Espero que lo que te recalqué en el punto número 1 me lo puedas demostrar, amigo. Sí, excelente. Poneme mi tiempo ahí. Dale. Sí, cómo no. Vamos de vuelta. Va. Bueno, mira, primeramente, hablaste, ¿verdad?, de que tu iglesia verdaderamente es formada y que Dios puso a los apóstoles, a los obispos, etcétera, etcétera. Amén. Yo digo amén porque eso es lo que dice la Biblia. Lo difícil para vos va a ser comprobar que esos obispos son los que ustedes tienen. ¿Por qué razón? Porque los obispos, mal si no te recuerdo, mediante el numeral del catecismo, promueve el celibato. Promueve el celibato donde prohíbe a los obispos tener mujer y tener hijos. Mas, sin embargo, 1 Timoteo capítulo 3 nos enseña, ¿verdad?, que los obispos deben de reunir requisitos. Y uno de los requisitos es tener mujer y otro requisito es tener a sus hijos en sujeción. Cosa que no hay en el catolicismo, ya que se les impone verdaderamente a través del celibato que si ellos quieren servir a Dios deben de renunciar a la familia. Algo que los apóstoles ni la iglesia de Jesucristo realmente enseñó. Luego me hablaste, ¿verdad?, de que la iglesia es universal. Bueno, eso es un invento que la iglesia católica se ha hecho porque eso es lo que yo predicaba como católico. Pero la iglesia, si realmente fuera universal, si entiendes lo que es la definición universal, ustedes también tendrían que estar en la luna, tendrían que estar en las estrellas, tendrían que estar donde sea. Porque universal quiere decir estar en todos lados al mismo tiempo. Ok, luego me hablaste de otro punto que tiene la sucesión. Yo quisiera que tú me mostraras un texto bíblico a donde Pedro le está poniendo las manos a otro apóstol. Te voy a ayudar con la palabra apóstol, ya que papas no existen, y que me enseñes a través de la palabra del Señor a dónde Pedro le está poniendo las manos a otro, porque creemos en la imposición de manos, pero en ninguna parte de la Biblia habla donde hay una sucesión. Vas a tener que mostrar eso. Luego dijiste, ¿verdad?, que hay una mala interpretación en Efesios 4:11. Bueno, no sé, no explicaste y espero que nos puedas explicar ahora mismo en qué hay una mala interpretación. Si ahí claro dice apóstoles, profetas, evangelistas, cada uno de estos ministerios tienen un don y tienen un oficio. Son ministerios que la Iglesia Católica no va a poder probar que los tiene porque cada uno de ellos tiene un significado y te lo voy a explicar con tiempo y tienen un oficio. Cada ministerio tiene un oficio diferente. Luego dijiste que no necesitaban diferentes tipos de salvación. Claro que sí. Aparte de Jesús, ustedes necesitan otros medios, que son las doctrinas que necesitan. Por ejemplo, María. El catecismo enseña que María es salvadora, que se necesita María para poder ir al cielo. Nosotros no. Creemos que bíblicamente solo hay un Salvador, Jesucristo. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual nosotros podemos ser salvos. Entonces, hay suficiente característica para poder demostrar que la Iglesia Católica no es una iglesia verdadera. Es la razón por lo que muchos expredicadores católicos y católicos nacidos en cuna y practicantes hoy hemos salido de ahí porque hemos conocido la verdad a través de la palabra. Me avisas cuando ya falte tiempo. Adelante, ¿Listo? adelante. Listo, hermanazo. Vamos con mis 3 minutos. Va. Dale. Arranqué. Vos decís, Dios puso apóstoles y obispos. Amén. No son los mismos obispos en la actualidad que los obispos del libro de los Hechos porque estos en la actualidad practican el celibato. Y vos decís que es un requisito fundamental para ser obispo tener hijos y mujer. ¿Dónde dice eso la Biblia? En tus sueños dice eso la Biblia. La Biblia no dice que es requisito fundamental que un hombre tenga esposa y tenga hijos. No lo dice eso la Biblia. ¿Por qué? Porque obispo es pastor de la iglesia y los apóstoles eran pastores de la iglesia. Por ende, el apóstol Pablo ofició circunstancialmente en determinadas regiones cuando predicaba el evangelio como obispo de una determinada ciudad.
Y como tal, él no estaba ni casado ni tenía hijos. Hermanos, entonces, si ese fuese requisito, el mismísimo apóstol Pablo no lo estuviese cumpliendo. Porque en 1 Corintios capítulo 7, verso 7 en adelante, él dice que él es soltero y desearía que todos quedaran como él, solos para el servicio entero y pleno a la obra del Señor. Entonces, eso de que es requisito fundamental para ser obispo, tener mujer y hijos, eso te lo sacaste de la galera, la Biblia no lo dice. Número 2, la iglesia es universal y me decís de que tendría que estar distribuida por el universo. Hermano, por favor, si este es el nivel de los pastores evangélicos, estamos en el horno. O sea, que la iglesia sea universal no quiere decir de que tiene que tener una sede en Júpiter, en Saturno, en Plutón, en los límites de la Vía Láctea y en la galaxia de Andrómeda, hermanazo. Eso no quiere decir. Universal quiere decir de que se tiene que extender por el cosmos, por todo lo alcanzado, por toda tierra. Es universal, ¿se entiende? O sea, las fronteras o los límites de la iglesia tiene que ser todo lo que alcance el horizonte. A eso se refiere universal. Y todos practicar una misma doctrina. Es una misma institución con una misma doctrina, con una misma línea jerárquica. Eso quiere decir universal. Por otro lado, en ninguna parte de la Biblia habla de sucesión, me decís. Bueno, eso quiere decir de que no leíste muy bien la Biblia. Vayamos a Hechos capítulo 1, verso 15 en adelante. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 el número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y sigue en el versículo 20, dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, que sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y otro tome su oficio. Otro tome su oficio. Es necesario, pues, que de todos estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, desde que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, a quien tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y Matías fue el sucesor de Judas. Por ende, cuando vos decís de que la Biblia no habla de sucesión, es falso, hermanazo. La Biblia habla de sucesión tal y como te lo enseñé en Hechos capítulo 1, verso 15 en adelante. Excelente. Ok. Después voy a tocar un tema más que me quedó sin tiempo, que tiene que ver con esto de María, que se necesita María para ir al cielo. Bien, te doy el tiempo, vamos. Dale. Va. Mira qué excelente y qué bajo es el nivel que ustedes muestran y verdaderamente nunca van a poder verdaderamente demostrar que la Iglesia Católica es la verdadera. Quizás poderle meter esa ideología siempre a la gente que no tiene conocimiento. Cambiaste la palabra y hablaste del celibato donde dijiste, ¿verdad?, que yo decía que tenía que ser necesario. Yo no lo puse como requisito. Yo te dije, el que quiere ser célibe, el apóstol Pablo, por ejemplo, lo hablaste, el apóstol Pablo fue una elección personal, no impuesta. En el catecismo que ahora tenemos aquí, que es el numeral, ahorita te lo doy rápidamente porque no quiero que se me vaya el tiempo, el celibato, lo tenemos en el Catecismo 1578, es impuesto. Si una persona quiere ser sacerdote, no puede ejercerlo si decide tener familia, ¿verdad? Bueno, punto número 3. Luego hablaste, ¿verdad?, que el apóstol Pablo entonces dijo, entonces yo quisiera que fueran como yo. Sí, el apóstol Pablo está dando un consejo, pero no está dando un mandamiento, ¿verdad? Ahora, nosotros negamos, si un hombre quiere estar solo y quiere servir a Dios, claro, la Biblia no lo desecha, pero tampoco desecha a los que quieren tener una familia. La Iglesia Católica sí lo hace, la Iglesia de Cristo. Dijiste que tenían la misma doctrina. No, lo siento, Santi, pero no tenemos la misma doctrina porque los apóstoles no enseñaron tal herejía, por ejemplo, la adoración a María y las imágenes, obligatoriamente. Los apóstoles no enseñaron que había que trapear el piso con la lengua como lo hace Trenton en la sección, el Concilio de Trenton, en la sección 13.3d del numeral 876. Los discípulos no enseñaron tal doctrina que había que limpiar el piso con la lengua. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Luego dijiste aquí, verdad, de que seguiste persistiendo en que tenían la misma doctrina. Lo siento mucho, pero la Iglesia verdadera de Cristo en ningún momento enseña que nosotros somos Dios. Sin embargo, la Iglesia Católica en el numeral 460 enseña que Jesucristo se hizo hombre para hacernos Dios. Ustedes tienen doctrinas mormonas,
ya entendemos de dónde viene el mormonismo. Con ese nivel ustedes no van a poder verdaderamente engañar a la gente en los tiempos que nosotros estamos, de que verdaderamente son la verdadera iglesia, sino a los mismos católicos que persisten y continúan creyendo por tradición y no por conocimiento en lo que ustedes enseñan. Hablaste de la sucesión y hablaste de José y Matías. ¿A dónde está la imposición de manos ahí? No me diste un texto bíblico a donde diga que se le impusieron las manos. Nadie está diciendo que no lo escogieron para sucesión. Claro, pero no me separe las cosas. Muéstrame un texto. Tienes la carga de mostrarme a dónde Pedro, porque tuvo que haber sido Pedro, a dónde un apóstol le puso las manos a otro apóstol para suceder. No está. Entonces, ¿cómo quieres que crea en una iglesia que no aparece en la Biblia y que no aparece en sus prácticas? Por ejemplo, ¿verdad? Tienen a María como salvadora, como abogada, como auxiliadora y la tienen que adorar. Me gustaría que no me abordaras esos temas y que me los dialogues y me los confrontes, porque te los vengo ya 3 veces de las 3 oportunidades que he tenido mencionándotela, pero parece que te vas por un lado, por la tangente y no me demostras. Adelante. Bien, buenísimo, buenísimo, pastor, buenísimo. Bueno, arranco, va. Ahí está, arranqué. Bien, número 1, pastor tiene que volver a ver este video y si se equivocó sería bueno que se retracte, pero no que mienta, pastor. Mentir es pecado y espero que así no le enseñe a las ovejas que pastorea. Dice usted de que nunca dijo que era requisito. Usted dijo que era requisito, pastor. Si se equivocó en la formulación de su argumento es otra cosa y debería retractarse, pero usted dijo que era requisito. Así lo planteó y después puede retroceder el video y ver que esas fueron sus palabras. Así que yo no le cambié. Usted dijo eso y se tiene que hacer cargo de sus palabras. Número 2, el tema del celibato. Usted dice, desecha a los que quieren tener familia. La iglesia no desecha a nadie. ¿Cómo va a desechar a los que quieren tener familia si la iglesia promueve la familia? Para casarte vos necesariamente tenés que estar abierto a la vida y no como los protestantes de que pueden planificar su vida apelando a métodos anticonceptivos y cosas por el estilo. La iglesia siempre está abierta a la vida, pastor. Ahora, en modo disciplinario, la iglesia, dado que es madre, ha decidido que el mejor camino para quienes quieren pastorear a la iglesia del Señor es estar solteros, no casarse. ¿Por qué? Porque tienen que estar a disposición completa para la obra del Señor. Pero esto es disciplinario, no es dogma. ¿Se entiende? Esto es una disciplina que aplica la iglesia y que me parece fantástica y que todos los católicos estamos contentísimos de que así sea, pastor. Pero entonces, usted tiene que entender qué es lo que creen los católicos y me parece que por esa razón usted dejó de ser católico, porque no entiende la doctrina católica, evidentemente. Usted critica el hecho de que la iglesia enseña, y lo dice de forma muy extraña, que nosotros somos dioses o que aspiramos a ser dioses. Entonces esto no es catolicismo o cristianismo, esto es mormonismo. Primero, la iglesia no enseña que nosotros seamos Dios. Hay un único Dios creador de los cielos y la tierra. Eso es lo que confesamos todos los domingos en el credo. ¿Está bien? Entonces, no enseña de que somos dioses. Ahora, sí lo que enseña en armonía con la Sagrada Escritura es que participamos de la naturaleza divina. Hay una divinización del hombre, pero no es que nos hacemos Dios al mismo grado, por así decirlo, o tipo Jesucristo, que no tiene principio y fin. No, pero participamos de la naturaleza divina. ¿Y eso dónde lo dice la Biblia? Bueno, muy fácil. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Eso dice el apóstol Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, por ende es palabra de Dios. La promesa de Dios es que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, lo mismo que enseña la Iglesia Católica. Entonces, pastor, con todo respeto, ahora entiendo por qué usted de predicador católico pasó a ser pastor protestante, porque evidentemente no entendía de qué se trataba la doctrina católica. Debería aprender de qué se trata el catolicismo y ojalá que vuelva a casa. Ya está. Ok, excelente. Vamos una ronda más cada uno y terminamos, ¿le parece? ¿O 2 rondas más? Como usted desee. 2 rondas más y acabamos, tranquilo. 2 rondas más. Dale, 2 rondas más. Vamos de vuelta, pastor. Cuando usted diga, le pongo el tiempo. Vamos. Excelente, dale, 3, 2, 1. Ok. Veniste y dijiste, ¿verdad? Que ustedes, la iglesia escogía que verdaderamente una manera disciplinaria para que los sacerdotes sirvan. Bueno, yo te tengo en cuenta que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice que el que traiga otra enseñanza, aún un ángel viene a nosotros y trae una enseñanza a la que está establecida aquí, sea maldito.
O sea, ¿quién entonces decide? ¿Quién le da esa autoridad a la iglesia para poder cambiar una doctrina que los apóstoles ya establecieron? O sea que tu iglesia está refutando al apóstol Pablo. En la manera disciplinaria, tú puedes disfrazar la palabra o querer venir a mostrarla como tú quieras, pero en realidad los requisitos ya están establecidos en 1 Timoteo capítulo 3. Dijiste y cambiaste mis palabras que yo había dicho, ¿verdad?, que el celibato es un requisito. No, yo no dije eso. Yo no dije, eso lo dijiste tú. Eso lo dijiste tú. Yo lo que te dije que los requisitos estaban en 1 Timoteo capítulo 3. Eso fue lo que te dije y te lo mostré. Ahí está. Y uno de ellos es tener mujer. Es poder tener hijos. Ustedes no pueden tapar el sol con un dedo. Todo el mundo sabe, todo el católico y todo aquel que conoce sabe que si un cura decide tener mujer y tener hijos para el ministerio, no dije que la iglesia católica enseñaba que no se puede tener familia. No cambie mis palabras. Estamos hablando para ejercer el sacerdocio. La iglesia católica a través del celibato prohíbe que un hombre y una mujer puedan tener hijos. Una iglesia no puede cambiar las doctrinas que Cristo y los apóstoles dejaron establecida. Luego dijiste que no entendía las doctrinas católicas, pero me evadiste todo lo que te dije, lo que la iglesia enseña. El Dessinger en el 655 enseña que debemos de adorar a María las imágenes. Señor, eso es idolatría. Y la Biblia en 1 Corintios capítulo 6 versículos 1 y 2 dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. El único que merece adoración es Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice en Isaías 42:8, Jehová dice, yo no doy mi gloria a nadie ni comparto mi gloria con escultura. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que no voy a salir de una iglesia que practica todas estas cosas, mandamientos contrarios que Jesucristo prohíbe que verdaderamente nosotros hagamos? Luego dijiste que en el numeral 460 no dice que nosotros somos dioses. Sí, Señor, sí lo dice. Católicos que están ahí, audiencia, numeral 460 del catecismo enseña en letras mayúsculas, no minúsculas, mayúsculas, dice que Jesucristo se hizo hombre para hacernos Dios. Letra mayúscula. Si hubiera tenido una letra minúscula, te la compro. Pero cada vez que un documento en la Iglesia Católica, el Magisterio, la Biblia, menciona la palabra de mayúscula, se refiere a Dios, no a dioses. Entonces aquí usted, con sus enseñanzas, simplemente lo que está haciendo es comprobándonos cada vez más a los que hemos salido y a los que están ahí, que necesitan urgentemente salir de ese lugar. Bueno, entonces dice, otro dice, por ejemplo, gloria al Señor. La naturaleza divina, ¿sí? Eso dice. Bueno, eso dice, pero no cambia lo que dice el numeral. Adelante. Bueno. ¿Arrancó? Va. Arranqué. Bueno, usted dice que, citando a Gálatas, capítulo 1, verso 8, que, nosotros estamos haciendo mal porque estamos trayendo otra enseñanza hablando del caso del celibato. Pero, présteme atención. Ponga la lupa, hermano, que está del otro lado. Vayamos a Gálatas capítulo 1, verso 8 en adelante para ver si la Biblia dice lo que este pastor dice. Bueno, dice así: mas si aún nosotros o un ángel de cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Está hablando del contenido del evangelio, no está hablando de la disciplina, está hablando del contenido del evangelio, de lo que es necesario ser creído para ser salvo, para salvar las almas. Es el evangelio, no tiene que ver con la disciplina que aplica la Iglesia Católica para poder pastorear correctamente a sus fieles. ¿Se entiende? Entonces, pastor, con todo el respeto, aquí usted cambió las palabras de la Biblia y eso, cuidado, porque la Biblia lo condena en el libro de Apocalipsis, que nadie se atreva a cambiar algo que está escrito. Pastor, usted lo está haciendo y lo tuvimos que leer en la Biblia. Por eso es importante, como dice el padre Luis Toro, poner la lupa cada vez que nos citan la Biblia, porque muchas veces, como usted, terminan tergiversando lo que la Biblia enseña. Número 2, usted dice de que yo le dije, y acá empezamos el dijiste, te dije, yo te digo, que el celibato es requisito. Yo jamás dije de que usted dijo que el celibato es requisito. Usted lo que dijo es que es requisito tener esposa y tener hijos. Eso es lo que usted dijo. Y eso no lo dice la Biblia, pastor. Eso no lo enseña la Biblia. Porque el mismísimo apóstol Pablo, si no estaría cumpliendo los requisitos. Porque según 1 Corintios capítulo 7, verso 7 en adelante, el apóstol Pablo dice de que él permanece soltero para poder servir a tiempo completo y de forma plena al Señor. Y él desearía que todos fueran así. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo va a poner requisitos que él mismo no va a cumplir? Ahora,
Es cierto de que en Primera de Timoteo y en Tito habla de los requisitos para ser obispo y habla de marido de una sola mujer, pero no porque tiene que ser casada la persona, sino porque esto es una medida para evitar de que los ministros sean polígamos o sean personas que se han vuelto a casar, pero no porque necesariamente tienen que estar casados, pastor. ¿Qué pasa con aquellas personas que no pueden tener hijos? ¿Qué, no pueden ser pastores? ¿No pueden ser obispos si biológicamente no cumplen con las condiciones o tienen algún problema de salud que no les permite a él o a la esposa tener hijos? ¿No pueden ser pastores? No, pastor, esto ni dentro del mundo evangélico ocurre. Y usted sabe que es así, pastor. En el mundo evangélico está lleno de pastores solteros, está lleno de pastores sin hijos, está lleno de pastores que se volvieron a casar, hasta polígamos hay, si tendría que empezar a describir, pastor. Y por último, usted dice, adorar a María y a las imágenes, hablando del Dessinger. Pero la palabra adorar ahí no significa darle culto a la idolatría como si fuese Dios. El mismo Dessinger enseña de que hay un solo Dios al cual se le debe adorar como Dios. La palabra adorar ahí, en el español, significa otra cosa. Significa darle veneración, no adoración, culto, idolatría. Esto es básico, pastor. Con razón me doy cuenta de que se hizo evangélico por desconocer la doctrina católica. Bueno, la última ronda, pastor, vamos. Dale, dale. Vamos que esto está bueno, vamos que esto está 3, bueno. 2, 1. Bueno, mira qué 3, locura 2, la que estás diciendo, cómo te contradices en todo lo que dices, verdaderamente. Mira, primero menciona Gálatas, capítulo 1, versículo 8, y dice que ahí no está hablando de mandamientos, sino de disciplina. ¿A dónde en el texto dice que ahí está hablando de disciplina? ¿Por qué no me mostrás a dónde dice que está hablando de disciplina? No cambies las palabras, aquí te tengo grabado y eso es lo que dijiste. Bueno, punto número 2. Mira lo que dijiste, que la palabra en Apocalipsis dice que no podemos cambiar las palabras, ni quitar ni poner, precisamente lo que ustedes han hecho. Recuerda que le pusieron 7 libros, agregaron 7 libros que no son que no son canónicos, que no son inspirados por el Espíritu Santo, que su contenido te manda a hacer brujería, te invita a suicidarte, te invita a hacer muchas cosas que podríamos tener una lista interminable aquí. Aparte de eso, son libros que tienen un contenido mediocre. Es lo que dice, el Espíritu Santo jamás va a inspirar un libro que sea mediocre. Entonces aquí los que han agregado, los que han puesto, son ustedes. Segunda de Macabeo, capítulo 15, versículo 37 en adelante, dice que el contenido es mediocre. El Espíritu Santo no puede inspirar un libro canónico mediocre. También dijiste, no, que en ningún lugar hay un requisito que diga que él tiene que tener mujer el obispo. Señor, mira, aquí tengo la palabra del Señor y dice en el capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Luego dice el 4, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará y cuidará de la casa de Dios? Esos son los obispos que nosotros tenemos. Sus obispos, señores, sus obispos no pueden ejercer el magisterio sacerdotal, no pueden. ¿Por qué? Porque ustedes se los prohíben. Usted puso palabras en mi boca y dijo que yo había dicho que no. No, yo no he dicho que no puede un soltero. Vuelvo y te lo repito otra vez. Claro que sí puede, pero también puede los que quieren tener mujer y los que quieren tener hijos. Así de sencillo. Entonces usted aquí simplemente lo que hizo fue simplemente pues torcer y cambiar las palabras. Luego dijiste, no, ahí enseña que es una adoración idolatría que solo se le da a Dios. Señor, si mal no le recuerdo, el Dessinger fue escrito originalmente en latín. Y la palabra adorar que aparece aquí en latín, usted va al latín de un libro escrito en ese idioma, dice adorati, que es la misma palabra que significa adorar. Señor, no le mienta a la comunidad. Por eso es que los católicos siguen siendo engañados y siguen yendo una multitud a la perdición, porque aquí no va a venir a cambiar las palabras. Adorati es la palabra y esa palabra significa adorar. Es la misma palabra que usa su Biblia para darle adoración a Dios. Entonces sí, manda la Iglesia Católica a adorar al mismo nivel que Cristo a la Virgen y a las imágenes, y eso es idolatría, es un pecado de muerte. También su iglesia manda a trapear el piso con la lengua. Jamás una iglesia verdadera te va a invitar eso, y usted lo puede averiguar en el concilio de Trenton, que eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Señor, ¿usted quiere que permanezcamos a eso? ¡Pum! De ninguna manera. Adelante. Ok. Bueno, para ir terminando entonces, mis últimos 3 minutos, arranco, va. Número 1, voy a arrancar por el final. El latín dice que utiliza la palabra que se utiliza o que se
¿cómo es? Que se traduce para adorar. Es cierto que se utiliza una determinada palabra, pero dicha palabra tiene varias acepciones. O sea, vos agarrás un diccionario, pastor, haga el ejercicio, porque los diccionarios no muerden. Usted agarra el diccionario, ponga cualquier palabra, y cuando pone una palabra, esa palabra en su definición tiene varias acepciones. O sea, tiene varios significados dependiendo del contexto en el que sea aplicado. Por ende, pastor, no se tiene que quedar con una idea fija, porque dice adoración significa necesariamente que se le debe dar el mismo culto que a Dios. No, porque el mismo Dessinger enseña de que hay un solo Dios, creador de los cielos y la tierra, y que hay que adorarlo únicamente a Él. Entonces, la palabra adorar tiene varias acepciones y en este caso se refiere a venerar, a amar, a respetar, a honrar, etc. Agarre un diccionario que no muerde, pastor. Eso es número uno. Número dos, pastor. En un momento usted dijo de que los deuterocanónicos enseñan o te invitan a autoaniquilarte. No digo la palabra por las dudas porque después YouTube me castiga. ¿Dónde dice eso? Haceme el pasaje después. Le voy a pedir, por favor, de que me facilite el pasaje. ¿Dónde los deuterocanónicos te invitan a quitarte la vida? ¿Dónde lo dice eso? Por otro lado dice que yo dije la palabra mandamiento. Yo en ningún momento hablé de mandamiento, pastor. No dije la palabra mandamiento. No ponga palabras en mi boca. No sea mentiroso. Enséñele a sus ovejas de que mentir es pecado, porque así lo dice la Biblia. Yo hablé de evangelio. No dije mandamiento. Dije evangelio, pastor. Entonces, no mienta a la gente, pastor, porque voy a empezar a pensar de que usted es un pastor que engaña a la gente con el objetivo de cumplir sus objetivos personales. No, mentir es pecado, pastor. Y por último, marido de una sola mujer. Pastor, ¿por qué la Biblia aclara de una sola mujer? ¿Por qué? Si el requisito fuera estar casado, no diría de una sola mujer. El agregado de una sola se refiere a la importancia que tiene el autor en que se ponga atención de que el marido tiene que tener una sola mujer. Por ende, el requisito no es estar casado, el requisito es tener una sola mujer para evitar tanto la poligamia o el volverse a casar. El ministro tiene que ser ejemplo. Por ende, no podía ser polígamo o no podía volver a casarse. Tiene que ser marido de una sola mujer, como dice el texto. Y por otro lado dice, ustedes tienen que estar sus hijos sujetos. Entonces, ¿cómo el obispo sin tener hijos o sin estar casado puede ser un ejemplo, etcétera, etcétera? Los católicos no son ejemplo, dice usted. Pero el apóstol Pablo tampoco tenía hijos y enseñaba a los padres cómo debía educarse a los hijos. Por ende, pastor, tiene que aprender a interpretar la Biblia. Listo, terminamos. Para finalizar esto, simplemente me quiero sacar la duda, pastor. ¿En qué pasaje de los deuterocanónicos enseña a que se nos invita a quitarnos la vida? ¿Cuál es ese pasaje, pastor? Sí, nada más que yo, dame una y yo te hago otra pregunta a ti para que No. Bueno, está bien. Pero yo era para aclararlo. No, pero lo que pasa es que yo no le estoy pidiendo a usted exigiendo que responda un argumento mío. Es que me quedó esa duda, es para aclarar la duda. Yo te voy a preguntar algo lo mismo. Lo que te pido es ser parejo, como hemos ido ahora. Está bien, no pasa nada. Okay. Páseme el pasaje, por favor. Segunda de Macabeos 14, del versículo 41 al 46. Ahí tú lo puedes leer. Segunda de Macabeos, Segunda de Macabeos 14, 41 al 46. A ver. Tengo la Biblia de Catecista aquí, mira, Dios habla hoy. ¿A dónde? Del 41 al 46, ¿en dónde lo incita, pastor? Léelo todo. Tienes que leerlo todo. Pero dígame puntualmente cuál es el pasaje. 46. Está bien, pero ¿en cuál es que se incita, pastor? ¿En cuál? Te estoy diciendo del 41 al 46. Tienes que leerlo todo para entenderlo. Bueno, voy a leerlo. Está bien, voy a leerlo. Dice, las tropas estaban ya a punto de tomar la torre donde se encontraba Rasis y trataban de forzar la puerta de fuera, habiendo recibido órdenes de prender fuego y quemar las puertas cuando Rasis, acosado por todas partes, volvió su espada contra sí mismo, prefiriendo morir noblemente antes que caer en manos de aquellos criminales y sufrir injurias indignamente. ¿Ese es el pasaje, pastor? No, siga. Ok.
pero con la prisa de la lucha falló en el golpe. Entonces, cuando las tropas ya entraban por la puerta, corrió animosamente hacia lo alto de la muralla y valientemente se lanzó sobre la tropa. Rápidamente los soldados se retiraron a cierta distancia y él cayó en el espacio libre. Todavía respirando lleno de ardor, a pesar de estar gravemente herido, se levantó bañado en sangre, pasó corriendo por entre la tropa y se colocó sobre la alta roca. ¿Hasta ahí? El 46. 46. Y casi completamente desangrado se arrancó las entrañas y tomándolas con las dos manos las arrojó sobre a la tropa pidiéndole al Señor de la vida que algún día se las devolviera. De este modo murió. Ahí está. En el versículo 46 está la conclusión. Se arrancó las Pero entrañas. ¿dónde? ¿Qué te está enseñando ahí? Espérate, déjame hablar. No, pero ¿Quién espere. te está enseñando ahí? Que una Esto no es persona una se puede enseñanza, morir y pastor. Dios le puede devolver la vida después. Eso es lo que está enseñando. No, se arrancó las pastor. entrañas. Ahí está claro. Pastor, esto no es una enseñanza. Mire, yo le voy a enseñar a leer la Biblia. Entonces, qué bueno que lo reconoce. Claro, yo le voy a explicar cómo se lee la Biblia, pastor. Cada libro que compone la Biblia tiene un género literario. Uno tiene que, cuando estudia la Sagrada Escritura, identificar cuál es el género literario para poder entender cómo es que el libro va a narrar determinadas ideas. El libro de Segunda de Macabeos es de género histórico, por ende, está narrando acontecimientos históricos, no está enseñando doctrina ni está incitando a nada como si fuese voluntad del Señor, está narrando acontecimientos históricos, porque si no, bajo ese criterio también podríamos caerle a los, por dar un ejemplo, al libro de los jueces, donde se habla de una gran masacre a una mujer que hacen particularmente los de la tribu de Benjamín, y nosotros eso no creemos que sea una enseñanza, es una descripción histórica de un acontecimiento puntual. Entonces, pastor, me extraña de que un católico le tenga que a usted enseñar cómo se lee la Biblia. Que no has dado un buen argumento, o sea, tú me estás queriendo bueno, decir no importa, ahora viene su pregunta, pero ahora viene su pregunta. Ahí, para no aceptar el suicidio, pero pastor, está equivocado. Históricamente. Está equivocado. Ahí dice literalmente. No, ahora está equivocado. Bueno, hágame su pregunta. Ok, adelante. Es claro que no quiere, que se te aclare más ese punto. Ok. Santiago, según Gálatas 1, 8 y 9, una iglesia que enseña una doctrina que no está en la palabra es falsa, ¿sí o no? Adelante. No dice eso el pasaje. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Pregunta, escúchame, espere. No, espere. ¿Dónde dice? ¿Dónde? No, espere, pastor. Yo le voy a recordar. No, pastor. Usted tiene que admitir que hizo mal la pregunta. Formuló mal la pregunta. Bueno, usted dijo, te la formulo otra vez. Según Gálatas 1, 7 y 8. Usted dice que si hay alguien que enseña una doctrina fuera de la palabra, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Hay que poner la lupa. No dice eso la Biblia. Sé honesto, dame chance que te la formule. Según Gálatas 1. Reformúlela. Según Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. No pongas palabras en mi boca. 8 y 9, listo. Una iglesia que enseña doctrinas, aparte de las que están en la Biblia, falsas, ¿sí o no? Bien, le respondo, pastor. Adelante, según el texto. Le respondo. ¿Me permite leer la Biblia y le respondo? Léala, adelante. Bien. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del cual habéis recibido, sea anatema. Pastor, ahí no dice en ningún momento la palabra Biblia, no habla de la Biblia. Usted me hizo la pregunta respecto a si alguien enseña una doctrina diferente a lo que enseña la Biblia. Ahí no está hablando de Biblia. Lo leí el versículo 8. Pero usted dijo Biblia, según pastor. Dijo Biblia. Según el texto. Pero pastor, escuche una cosita. Te voy a formular preguntas. Usted dijo, según la Biblia. La Biblia dijo, pastor. Te la voy a volver a hacer. Bueno. Según el texto, Santiago. La gente en el chat, ¿dijo Biblia o no dijo Biblia? Tenemos 3.000 personas aquí, te la voy a formular. Según el texto, según el texto, vamos, Gálatas otra vez, tercera 1, oportunidad. Santiago. Tercera oportunidad. Santiago. Sí. Según el texto, Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Una iglesia que enseñe doctrina fuera de lo que dice ese texto, ¿es falsa, sí o no? Espere. Ahí lo reformuló. Fuera de lo que dice ese texto, dice. Antes dijo Biblia. Ok, bueno, me parece fantástico que se dé cuenta que se ha equivocado.
Me encanta que se dé cuenta que se haya equivocado. Pregunta, ¿sí o no? No, le respondo, Simple y sencillo. le respondo. Adelante. Le respondo. ¿Sí o no? Lo que el texto dice en el verso 8 y en el verso 9 es que si alguien viene a enseñar un evangelio diferente al predicado por el apóstol Pablo, sea anatema. Eso es lo que textualmente dicen esos versículos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, si alguien viene y enseña un evangelio diferente al que os he anunciado, sea anatema. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿el apóstol Pablo les dejó alguna Biblia o les enseñó es que tú no vas a formular la oralmente? pregunta por mí. La pregunta No, tú está me la tienes bien. que Es una contestar. pregunta retórica, pastor. O sea, si yo voy a Es una subir pregunta para que tú me retórica. formules las preguntas, Es una entonces, ¿qué pregunta chiste tiene? retórica. Pero si eres Es la una iglesia pregunta verdadera, ¿cuál es el retórica. miedo de contestar? No, pero le estoy Bueno, contestando. dame sí o no. Si una iglesia conforme No al di- texto no hecho, dice lo que enseña usted dice. una doctrina No dice lo que usted no dice. sea las que están ahí, es falsa, sí o no. Adelante. No Dale dice vuelta eso, al asunto. pastor. No dice eso. Le estoy respondiendo, Bueno, no dice eso. contéstame. ¿Es falsa, Pero le sí estoy o no? respondiendo. No dice eso, Santiago, le estás pastor. dando El mucha texto no vuelta. dice eso. Santiago, le estás dando mucha vuelta al asunto. Pastor, le estoy repitiendo. ¿Sí No o no? dice Dame lo que la usted respuesta. dice. Yo fui honesto contigo, No rápido te dice, mostré no el texto. dice eso. No dice eso. Santiago, le estoy respondiendo. Santiago, escucha, no dice eso. Escucha, según el texto, Pero dice, mira, si alguno viene a vosotros, te lo voy a parafrasear, con un evangelio diferente, aún un ángel, si viene a vosotros con un evangelio diferente, el que está aquí sea anatema, maldito. Te pregunto. bien, ahora te vio de pregunto. que ya No, espérate, en la déjame hacerte tercera la vez, pregunta, porque parece en que la está en tercera problema. vez que usted, Parece que en la estás en tercera vez problema. que usted Santiago, rectifica su pregunta, se va no me acercando más al interrumpas, texto. Yo nunca te interrumpí. No, Déjame no, formular ¿cómo la que no? pregunta ¿Cómo y sé que no? honesto. Vamos, Si no vamos, quieres vamos, contestar, pastor, vamos, dime vamos, esto, no, vamos, no te vamos. voy a contestar, Vamos, me pastor, bajas, vamos. tranquilo. No hay Vamos, ningún pastor, problema. vamos, pastor. Ok. Vamos, pastor. Ok. Entonces, según el texto, Santiago, una iglesia que enseñe una doctrina que está fuera de lo que dice el texto, que esté afuera de lo que dice el texto, ¿es falsa, sí o no? Pastor, nuevamente le respondo. En el texto de el verso 8 y verso 9 en ningún momento dice una doctrina que esté fuera del texto. No dice eso. Dice un evangelio diferente, pastor. ¿Y qué Pastor, por favor. ¿qué evangelio? No es pero doctrina. sentido común. Es sentido común a la Santiago, hora de sea leer, honesto, pastor. Esto lo Santiago, enseñan mira, en Santiago, primaria. Santiago. Comprensión lectora, pastor. Santiago, te verías mucho mejor siendo honesto decir, pastor, no puedo responder porque me voy a ver mal. No, pero si le estoy Santiago, respondiendo, pastor, serías no dice más eso. sincero. No dice eso. ¿Por No, qué no le dice estás eso. dando Bueno, tanto- pastor, fue un estaba gusto. bien el diálogo y estábamos hablando Fue un con gran broche de gusto, oro. pastor. Fue un gran gusto, pastor. La verdad que me gustó mucho qué no? haber No, hablado está con bien, me usted. puede bajar, no hay problema. ¿Sí o No. Es más, lo invito cuando quiera regresar, que pueda regresar. ¿Le parece bien? Pero no me contestas la respuesta. Sí, le dije, no dice eso. No, Lo es que yo usted no te dice que pregunté dice la si Biblia, dice o no no dice Yo eso. te pregunté que si es falsa una iglesia. No dice eso, pastor. no dice- Santiago, puede Mire, ser honesto y le voy a decir, responder. Santiago. Mire, le voy a responder por adelante, última vez. adelante. Le voy a responder por última Por vez. respeto a las El 3.500 texto, personas que hay aquí. Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9, no dice lo que usted dice. Lo que dice el pasaje es que si alguien enseña un evangelio diferente al predicado por el apóstol Pablo, al que él ha anunciado, ¿Es falso, sí sea o no? anatema. Sea anatema. Sea anatema. Si Maldito, alguien predica maldito, un eso quiere decir. evangelio diferente. No lo que usted está diciendo, pastor. Le falta comprensión lectora, pastor. Bueno, le mando un contéstame gran la abrazo pregunta, nada más te y pido lo. honestidad. Ya está contestada, pastor. Le mando un gran abrazo y lo espero cuando quiera, pastor. Cuando quiera regresar, con mucho gusto lo atendemos. ¿Listo? Abrazo enorme, pastor. Dios le bendiga. ¿Listo? Abrazo enorme, pastor. Dios le bendiga.